Hola, mi nombre es Ariana Sala y hoy te quiero contar qué son esos famosos pólipos en el intestino de los que tanto te hablan cuando te recomiendan que te hagas una colonoscopia a partir de los 50 años. O por ahí vos mismo o alguien cercano ya tuvieron pólipos y no terminás de entender muy bien cuál es el problema. Antes que nada, quiero aclarar una cosa. Hoy vamos a hablar sobre los pólipos. Muchas veces se confunden los pólipos con los divertículos, pero son dos cosas absolutamente distintas y no tienen nada que ver. Los pólipos técnicamente pueden aparecer en distintas partes del cuerpo, como por ejemplo en la nariz o en el útero. Pero hoy nos vamos a referir específicamente a los que surgen en el intestino grueso o colon, que son por lejos los más frecuentes de todo el cuerpo. Un pólipo básicamente es un conjunto de células que en algún momento pertenecieron al intestino normal y que por diferentes motivos cambian su genética y mutan. Esta célula rebelde empieza a crecer y a vivir más tiempo que sus antiguas compañeras y se reproduce también mucho más rápido. Con los años hay un enorme grupo de estas células alteradas y cuando llegan a una cantidad suficiente empiezan a formar como unas pequeñas montañitas de células a las que podemos ver durante la colonoscopia y que conocemos como pólipos. El gran problema de estos pólipos es que estas células que los forman siguen creciendo y cambiando, o sea, siguen mutando. Y con el paso de más tiempo los pólipos se hacen cada vez más grandes. Y en algún momento, más o menos unos 10 años después del nacimiento de esta primera celulita díscola, hay tantos cambios y tantas células alteradas que algunas de ellas directamente evolucionan hasta formar células cancerosas. Este nuevo grupo de células malignas acelera muchísimo la velocidad de replicación y en poco tiempo tenemos un cáncer de colon. Pero te repito un dato importantísimo. Desde el momento en que aparece el pólipo por primera vez hasta que este pólipo se transforme en un cáncer, pasan 10 años. En todo este tiempo podemos evitar el riesgo simplemente haciendo una colonoscopia y sacando ese pólipo. Si se van las células alteradas, el riesgo de que este pólipo crezca desaparece, porque el pólipo durante todo este tiempo es benigno. Los pólipos pueden tener distintas formas y tamaños. Todos ellos se llaman pólipos, pero su clasificación depende de esta forma. Para que te los imagines mejor, pensé en los pólipos como si fueran verrugas, que en vez de crecer en la piel, aparecen en el interior del intestino. Pero veamos un poco a esta familia tan particular. Esto es un pólipo. Esta imagen está tomada durante una colonoscopia. Parece inofensivo, ¿no? Pero no te confíes, porque este pólipo crece. Cuando tienen esta forma de lomita, los llamamos pólipos sésiles. Y siempre en el informe de la colonoscopia vas a ver que le damos una medida, en general de algunos pocos milímetros. Estos son por lejos el tipo más frecuente de pólipos que vamos a encontrar. Otra forma de presentarse es como si fueran un árbol. Acá les decimos pólipos pediculados y suelen ser un poco más grandes que los anteriores. Los pólipos pediculados tienen dos partes. Una es el pedículo, que es lo que le da el nombre y vendría a corresponder al tallo del árbol. Esta parte en general está sana. El problema en estos casos está en la cabeza del pólipo, o sea, en la copa de nuestro árbol imaginario. Acá en esta cabeza están todas esas células transformadas de las que hablamos antes y son las que pueden llegar a traer el problema. Finalmente, hay otro tipo menos frecuente que crecen como si fueran una meseta. Serían una especie de pólipos sésiles, pero bastante más grandes. En este caso le decimos lesiones planas, pero en realidad siguen siendo pólipos. El principal objetivo de hacer una colonoscopia es ir a buscar estos pólipos, cualquiera de ellos, sean los pólipos sésiles, los pediculados o las lesiones planas, y cuando los encontramos, sacarlos. Esto se hace a través de un procedimiento que llamamos polipectomía, y que se hace así. Pasamos a través del endoscopio un instrumento que se llama ansa, que es una especie de lazo que se abre y se cierra. Colocamos este hilito de metal alrededor del pólipo y luego lo cerramos y lo cortamos. Es un procedimiento muy sencillo y lo hacemos todos los días en miles de personas. Todos los pólipos que sacamos los mandamos a analizar. Así que los ponemos en un frasquito con formol y se los llevamos al patólogo, que es el especialista médico que se encarga de mirar estas células que formaron el pólipo y darles un nombre. Así se arma el informe de anatomía patológica. Ese que siempre te decimos que vayas a buscar un tiempo después de la colonoscopia y que se lo lleves a tu médico.
Si alguna vez leíste uno de estos informes, vas a ver que en la enorme mayoría de las veces está escrita la palabra displasia y después dice de bajo grado o de alto grado. Esto es un tema muy específico, pero me parece que vale la pena mencionarlo, sobre todo porque recibo un montón de pacientes aterrorizados porque leyeron estos informes, fueron a buscar en internet y se asustaron. Algunos inclusive llegan pobres preguntándome a ver cuánto tiempo les queda de vida, una cosa espantosa, pobrecitos. Por eso te voy a explicar qué es esto de la displasia para que no te pase eso. La displasia es básicamente la descripción de ese proceso que te conté al principio. ¿Te acordás que dijimos que en algún momento una célula del intestino cambiaba, o más específicamente mutaba, y empezaba a proliferar? Bueno, ese cambio se llama displasia. Todos los pólipos se forman porque un grupo de células se hacen con una displasia. Por eso todos los pólipos tienen displasia. Es esperable eso. Y el tema del grado de la displasia tiene que ver con qué tan cerca estén o qué tan lejos estén de convertirse en células cancerosas. Como puedes imaginarte, la displasia de bajo grado está lejos de ser un cáncer y la de alto grado está más cerca. En los dos casos, si sacamos el pólipo, se terminó el daño que podrían haber generado. Y entonces, ¿por qué mandamos a analizar los pólipos si básicamente cuando sacamos el pólipo ya resolvimos el problema? Bueno, porque depende de ese informe qué tipo de seguimiento vamos a hacer en cada caso. Y cuando te hablo de seguimiento me refiero a cuándo vamos a tener que hacer la siguiente colonoscopía. Porque acá hay un tema esencial. El pólipo que te sacaron, ya está, se fue y no te va a traer más problemas. Pero el intestino que hizo ese pólipo, o sea, tu intestino, sigue estando ahí. Y si alguna vez hizo pólipos, puede volver a hacerlos. En general, se recomienda hacer una colonoscopía cada 10 años a partir de los 50. Pero si te encontraron pólipos, este intervalo ya no es más de 10 años. Según el tamaño, la forma y el número de los pólipos y también según el grado de esta displasia, tu gastroenterólogo te va a indicar el momento de hacer la próxima colonoscopía. Y este intervalo en general varía entre 1, 3 o 5 años. Y la verdad que te recomiendo que le hagas caso a tu gastroenterólogo porque esos intervalos realmente son importantes para que nunca tengas problemas. Porque te digo algo, el cáncer de colon es la segunda causa de muerte por cáncer en la Argentina después del cáncer de pulmón. Y podés prevenirlo haciéndote una colonoscopía para sacar cualquier tipo de pólipo que aparezcan y después respetando los intervalos de las colonoscopías. Yo sé que hay mucha gente que le huye a la colono porque o se olvidan o no creen que sea importante, a veces les da vergüenza, no quieren hacerse la preparación, pero nunca te olvides que en Argentina por año mueren 9.000 personas de cáncer de colon. Son 9.000 personas que tuvieron 10 años de tiempo para prevenir esta tragedia. Pensá que los accidentes de tránsito matan 4.000 personas por año. El cáncer de colon mata más del doble y eso lo podés prevenir. Así que deja todas esas excusas de lado y hacete la colonoscopía sin falta. Bueno, espero que te haya sido útil esta información. Si tenés cualquier duda o comentario, déjamelo abajo. Siempre trato de leer todo y de responder. No te olvides de suscribirte para no perderte de nada y compartí. Hasta la próxima.